Hoy les presentaremos el tema de la utilidad basados en el libro de Microeconomía Intermedia, un enfoque actual de Varian. Para entender esto, primero tenemos que definir lo que es la utilidad. La utilidad la definimos como una forma de medir la satisfacción del cliente cuando éste consume un bien y con base en esto saber qué producto prefiere sobre otro, como lo podemos ver en la función de utilidad, en la cual es la siguiente. La cesta del bien X se prefiere sobre la cesta del bien Y si y solo si la utilidad de la cesta del bien X es mayor que la utilidad de la cesta del bien Y. ¿Cómo es esto? Bueno, pongamos un ejemplo aquí abajo. La primera es la cesta A, la segunda es la cesta B y la tercera es la cesta C. Están acomodados de este orden porque este es el orden de preferencia del consumidor, ya que la utilidad de la cesta A es 3, la utilidad de la cesta B es 2 y la utilidad de la cesta C es 1. Después tenemos la transformación monótona, que no es más que una transformación de una serie de números o en este caso la transformación de una función en otra de tal manera que se mantenga el orden de los valores. La forma más fácil o más común de hacer la transformación monótona es elevar la función a una potencia, que en este caso la elevamos al cubo, la multiplicación de la función por otro número o la adición de un número o de una constante hacia la función. Esto podemos ver que puede aplicar en la tabla anterior. Les pongo el ejemplo. En este caso tenemos que si elevamos la cesta al cubo, tenemos que el valor de 3 en lugar de ser 3 sería 27. El valor de 2 en lugar de ser 2 sería 8 y el caso de 1 quedaría igual. En este caso vemos que se cumple ya que el valor de A sigue siendo mayor que el de B y el de B sigue siendo mayor que el de C. La gráfica de una transformación monótona siempre va a ser decreciente. Si no se cumple que sea una transformación monótona, va a tener altas y bajas y no será una transformación monótona y no se graficará de la misma manera. Después tenemos la construcción de las funciones de utilidad, que las podemos hacer de dos formas principales. En este caso tenemos cuando se nos da un mapa de curvas de indiferencia, pero no se nos dan los valores. Para realizar la función de utilidad con base en el mapa, tenemos que trazar una línea diagonal y a continuación se denomina cada curva de indiferencia según la distancia a la que se encuentre el origen, medida a lo largo de la recta, que en este caso es 0, 1, 2, 3 y 4. Después tenemos el caso contrario, que es la construcción de curvas de indiferencia con base en la función. Aquí no, lo único que tenemos que hacer es, tenemos la siguiente función que es k igual a la cesta de x y simplemente es sustituirla. Tenemos que x sub 1 es igual a k sobre x2 y con base en el valor que te dé esto, graficar tú las curvas de indiferencia, que en este caso sería diferente dependiendo del valor que se le asigne acá. Después tenemos los tipos de bienes. Los primeros son los bienes sustitutivos perfectos, los cuales consisten en que la utilidad del bien 1 al ser sustituida por otro bien o por otra cantidad de bien tiene que cambiar la cantidad del segundo bien de tal forma que la utilidad se iguale a la utilidad que genera el bien 1 por sí mismo, como lo tenemos en este caso. Tenemos una coca en presentación de 2 litros y si bien el producto de la derecha es una coca en presentación de 1 litro, tenemos que si tenemos dos cocas en presentación de 1 litro nos genera la misma utilidad que una coca de 2 litros en sí. Ahora la función de esto es la utilidad de la cesta en total es igual a 2x sub 1 más x sub 2. ¿Por qué? Porque necesitamos dos bienes de la coca de 1 litro para igualar la utilidad de la coca de 2 litros, como lo representamos en el ejemplo de aquí arriba. Después tenemos los bienes complementarios perfectos, los cuales para generar utilidad se necesitan estar acompañados uno de otro. En este caso tenemos el ejemplo de los guantes, un guante izquierdo y un guante derecho. Nosotros consideramos utilidad solo cuando tenemos ambos guantes, entonces en este sentido la función de utilidad es la utilidad de la cesta, que en este caso son los guantes, es igual al mínimo de la cantidad de
de guantes que tengamos, ya sea izquierdo o derecho. Por ejemplo, si tenemos 10 guantes izquierdos y 11 derechos, solo nos va a generar utilidad el tener 10 pares de guantes, entonces el 11 no afecta en esta función. Ahora tenemos las preferencias cuasilineales, las cuales son llamadas así debido a su forma dentro de la gráfica. Es decir, las curvas de diferencia tienen una forma parcialmente lineal debido a que uno de los bienes, ya sea el bien x o el bien x sub 1 o el bien x sub 2, no es lineal, mientras que el otro sí. Es por esto que estas curvas adoptan la forma parcialmente lineal dentro de una gráfica. Las siguientes son las preferencias Cobb-Douglas, en la que tenemos que la función es la utilidad de la cesta es igual a x sub 1 elevado a la c por x sub 2 elevado a la d, donde c y d son valores de utilidad que se les asigna a cada valor independiente, que en este caso es el bien 1 y el bien 2. Y aquí arriba tenemos dos ejemplos en los cuales a c se le asignó el valor de un medio y a d se le asignó el valor de un medio, y es por eso que estas curvas son iguales. Es decir, hay la misma separación aquí arriba entre las mismas que aquí abajo en este lado. Y en el segundo ejemplo tenemos un caso diferente en el cual tenemos que la utilidad que generan ambos bienes es diferente entre sí. El valor que se le asigna de utilidad al bien 1 es un quinto y el valor de utilidad que se le asigna al bien 2 es 4 quintos. Es por esto que adopta una forma cuasilineal como lo vimos en el ejemplo anterior. Lo siguiente es la utilidad marginal. La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios en términos económicos. Esto es, la utilidad marginal no es más que la variación de la utilidad cuando se pasa de consumir una cantidad del bien a otra cantidad del mismo. Por ejemplo, aquí pasamos de consumir 0 bienes a consumir un bien y la utilidad total pasa de ser una utilidad de 0 a ser una utilidad de 50. Y la función es la siguiente. La utilidad marginal es igual a la variación de la utilidad sobre la variación de cantidad del bien X. Por ejemplo, aquí pasamos de consumir 0 bienes a un bien y aquí pasamos de consumir de tener una utilidad de 0 a tener una utilidad de 50. En este caso, la utilidad marginal sería 50 sobre 1, que es igual a 50. Entonces tenemos que la utilidad marginal cuando se consume un bien es igual a 50. La utilidad marginal y la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución representa la tasa a la que un individuo está dispuesto a cambiar un bien por otro permaneciendo indiferente. Esto es, podemos poner el ejemplo de la Coca-Cola de 2 litros y la Coca de 1 litro, en la cual el individuo está dispuesto a renunciar a su Coca de 2 litros siempre y cuando se le otorguen 2 Cocas de 1 litro para igualar la utilidad marginal que le provoca ese bien. La relación marginal de sustitución mide la pendiente de la curva de indiferencia, como lo vemos de este lado, correspondiente a una cesta de bienes dada. Ahora, la función de la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Poniendo el ejemplo de la coca, supongamos que la utilidad marginal de la coca de 2 litros es igual a 20 y la utilidad marginal de la coca de 1 litro es igual a 10. Entonces, de esta forma tenemos que 20 sobre 10 es igual a la relación marginal de sustitución. 20 sobre 10 es igual a 2. Esto quiere decir que nosotros estamos dispuestos a renunciar a la coca de 2 litros siempre y cuando se nos otorguen 2 unidades de la coca de 1 litro para así tener la misma utilidad marginal que ocasiona el tomar una coca de 2 litros. Tenemos también que en el caso de la gráfica es negativa porque tienes que prescindir de un bien para obtener la mayor cantidad de otro bien. Esto se produce porque la curva de indiferencia es decreciente. Como lo explicamos anteriormente, tenemos que prescindir de la coca de 2 litros para obteniendo una mayor cantidad del segundo bien, que en este caso sería la coca de 1 litro, y que en este caso sería una relación de 2 sobre 1.
Y también tenemos que la gráfica es decreciente porque el consumidor, cuanto más tenga del bien Y, más dispuesto estará a cederlo por obtener unidades del bien X, y cuanto menos tenga del bien, menos cederá. Por último, tenemos un ejemplo de utilidad aplicado al transporte, en la cual el consumidor tiene que comparar qué le genera más utilidad: si ir en transporte público al trabajo o si ir en carro al trabajo. En este caso tenemos la siguiente función, donde TW es el tiempo total que se tarda en llegar andando hasta la parada del autobús o hacia el automóvil y en volver. TT, que es igual a tiempo total del recorrido dentro del transporte en minutos, y C, que es igual a el coste total del recorrido en dólares. Entonces tenemos que la función es igual a menos 0.147 TW menos 0.0411 por TT y menos 2.24 multiplicado por C. El siguiente ejemplo es aplicado a la vida real, y en particular este ejemplo es la utilidad marginal que me genera a mí irme en transporte público a la escuela y la utilidad marginal que me genera a mí irme en vehículo a la escuela. La primera sustitución es en el caso particular del transporte público, en la cual tenemos menos 0.147 por 40, que es el total de minutos que tardo en ir a la parada del camión en la ida y lo que tardo de la parada del camión hacia mi casa en el regreso, menos 0.0411 por 150, que es el total de minutos que recorro en el camión tanto en la ida como de regreso, menos 2.24 multiplicado por 14, que es el precio en pesos que yo gasto en camiones, y esto nos genera una utilidad de menos 43.805. El siguiente caso es la utilidad marginal que me genera a mí irme en vehículo a la escuela, en la cual tenemos menos 0.147 por 4, que es el total de minutos que me tardo en ir de mi casa al carro y de la escuela al carro, menos 0.0411 multiplicado por 70, que es el total de minutos recorridos en el automóvil en los trayectos de ida y regreso de la escuela a mi casa, menos 2.24 multiplicado por el precio o por el costo que yo hago en gasolina en tanto de ida como de regreso. Y esto nos genera una utilidad de menos 93.105. En este caso, mi utilidad es mayor cuando yo me voy en transporte público, debido a que los consumidores le damos un mayor valor al costo que tiene irse de un transporte a otro. En este caso yo gasto 40, que esto es lo que hace que la balanza se incline hacia transporte público, ya que mientras que yo gasto 40 de gasolina, en el transporte público únicamente solo gasto 14 pesos, y esto a pesar de que me lleve más tiempo irme en transporte público, se le da una utilidad más importante al costo que al propio tiempo. En resumen, una función de utilidad es simplemente una forma de representar o de resumir una ordenación de las preferencias. Las magnitudes numéricas de los niveles de utilidad no tienen ningún significado intrínseco. Por lo tanto, dada una función de utilidad cualquiera, su transformación monótona representa las mismas preferencias como lo vimos en la segunda diapositiva. Y la relación marginal de sustitución puede calcularse a partir de la función de utilidad mediante la fórmula relación marginal de sustitución es igual a menos utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2.